Este congreso lo que pretende es aunar a toda la profesión farmacéutica, farmacia asistencial, independientemente de si el farmacéutico trabaja en hospital, trabaja en comunitario, trabaja en atención primaria, porque el paciente es único independientemente de dónde se le preste el servicio de farmacia asistencial. Por ello, hemos querido hacer un programa del congreso en el cual cada uno de los días es como la trayectoria que seguiría un paciente en el servicio de seguimiento farmacoterapéutico. Así, por ejemplo, en el primer día tratamos los temas de entrevista, de comunicación entre profesionales y entre farmacéuticos y las herramientas de ayuda. En el segundo día versaremos sobre la fase de estudio en pacientes, qué factores son los que tenemos que tener en cuenta, cómo los estudiamos, cómo los estructuramos, y en el tercer día ya nos marcamos unos objetivos y unas pautas que hay que hacer. Todo ello, evidentemente, contando con los pacientes como eje central y, sobre todo, además tendrán una ponencia en el cual les pedimos qué esperan los pacientes de los farmacéuticos, cómo nos ven, qué necesidades suyas deberíamos cubrir. ¿Y por qué les preguntamos precisamente esto? ¿Por qué tenemos esta ponencia? Porque farmacéuticos y pacientes debemos ir juntos, debemos caminar juntos, debemos innovar juntos por el bien uso de la farmacoterapia y, sobre todo, de cara al paciente, por una mejora de su calidad de vida. Bueno, cada congreso es diferente, haciendo un símil a lo que hemos dicho a la trayectoria del paciente, igual que cada paciente es diferente. Sin embargo, en este congreso nosotros queremos hacer mucho hincapié en la práctica. Evidentemente hay planteamientos teóricos, hay presentaciones, pero también hay muchos proyectos que ya están en marcha y, sobre todo, hay talleres de habilidades para que los farmacéuticos, cuando acaben el congreso y lleguen a su farmacia, tengan los conocimientos y las habilidades para poder implantar el servicio o servicios que les pueda interesar. La práctica sería lo que yo destacaría. La fundación se creó en el año 1989 con el doctor Joaquín Bonal como presidente de la fundación, y en ese momento el principal objetivo era el desarrollo de farmacia comunitaria, siguiendo las directrices que también en ese momento eran importantes, o básicas, que son las de Hepler y Strand. Con el paso de los años, patronos de la fundación y otras personas que no eran patronos formaron la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, y la fundación ha ido evolucionando hacia una farmacia asistencial. En este momento, todas las sociedades científicas farmacéuticas son patronos de la fundación, así son patronos la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la de Comunitaria, Atención Primaria, SEDOF, el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consell, la REAB, la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares. Como se puede ver, son todos los organismos, aglutinamos a todos los farmacéuticos que luchan por una farmacia asistencial. Este es el gran cambio de la fundación en estos años. Lo que puede aportar es experiencia. La fundación lleva 20 años trabajando en pro de la divulgación, de la implantación de atención farmacéutica, y realmente esta experiencia pues se traduce no solo en los congresos como este que vamos a tener dentro de muy poco, sino también en la revista, en los cursos que realiza, en los proyectos de investigación, y siempre pensando en este desarrollo no solo en el farmacéutico comunitario, sino muchas veces en colaboración con otros profesionales, sean médicos, farmacéuticos de hospital o de primaria. La fundación, desde sus orígenes, lo que ha trabajado es por una farmacia de atención farmacéutica, una farmacia asistencial. Sobre todo, el gran emblema es el seguimiento farmacoterapéutico. Todos estos cambios que se están produciendo ahora, como es la cronicidad, como es el envejecimiento, lo que están dando
por fin es la razón a que este es el camino, porque estamos hablando de pacientes crónicos, muchos de ellos personas mayores, polimedicados, muchos de ellos con problemas para distinguir qué medicamentos deben tomar, los que no deben tomar. Entonces, para todos estos pacientes, aunque para todo el mundo es importante, pero sobre todo para ellos es esencial, es todo el desarrollo de un seguimiento farmacoterapéutico. Por lo tanto, todo este trabajo que estamos haciendo va perfectamente alineado con el cambio de los tiempos, porque es lo que los tiempos demandan. La verdad es que con los 20 años hicimos una jornada a la que asistieron, además de patrones, colaboradores de la Fundación, personas importantes en el ámbito de atención farmacéutica, y todos ellos desarrollamos este documento que, si no os importa, me gustaría leer para exactamente poder trasladar los objetivos sobre los cuales se trabajaron. El primero de ellos fue la revisión de los objetivos del año 98, ver si estos eran vigentes y cómo se debían adecuar. El segundo, la investigación en atención farmacéutica dentro de la Fundación Farmacéutica Care España. ¿Cuáles eran los objetivos específicos de la Fundación y de las sociedades científicas y entidades que son patronos de la Fundación? ¿Cuáles deberían ser compartidos y cuáles son propios o exclusivos de la Fundación? También, cuáles son las actuaciones transversales para el apoyo y consolidación de las iniciativas de atención farmacéutica. Para no extenderme en todas las conclusiones, porque se sacaron para cada uno de estos objetivos, se extrayeron una serie de conclusiones, sí me gustaría detallar la conclusión global que recogía el sentir de todos los participantes. Es que la Fundación ocupa un lugar estratégico para establecer sinergias de actuación entre los grupos y colectivos, así como con las administraciones públicas, con el fin de fomentar actividades científico-técnicas en beneficio de la sociedad y de la profesión farmacéutica. Debe ser un facilitador que permita mejorar la comunicación entre los distintos profesionales farmacéuticos asistenciales y materializar en la práctica clínica la implementación, promoción y desarrollo de la atención farmacéutica de forma coordinada y responsable. En resumen, la Fundación se perfila como un facilitador entre las sociedades científicas y entidades, organizando una línea de trabajo y ejerciendo un liderazgo conciliador y aglutinador. Los farmacéuticos que nos conocen sí, y muchos de ellos trabajan con nosotros, pero aún nos queda un amplio número de farmacéuticos a los que llegar. Este es uno de los retos que tiene la Fundación, uno de los retos importantes. Y por este reto luchamos con una serie de, podríamos decir, herramientas. Una de ellas son los congresos. Los congresos es una herramienta muy importante de divulgación, de darnos a conocer y de promocionar no solo la Fundación, sino los trabajos que hacen los compañeros farmacéuticos. Con la revista Farmacéutica Care España, que no solo es importante en España, sino también es un referente en toda Sudamérica. También hacemos cursos en los cuales participan muchos farmacéuticos, proyectos de investigación. Es un camino lento, pero poco a poco lo vamos trabajando y esperamos alcanzar este reto de una mayor difusión. El farmacéutico debe cambiar el paradigma, debemos pensar en una farmacia asistencial centrada en el paciente. Ahora el farmacéutico está centrado en el medicamento, por lo tanto es un cambio importante, y para alcanzar este reto el primer punto importante es que el farmacéutico debe asumir nuevas responsabilidades. Entendiendo por asumir nuevas responsabilidades no solo la de dispensar el medicamento en correctas condiciones, que esto seguro que se cumple al 100%, sino también el de intervenir en caso de encontrar un problema relacionado con los medicamentos y hacerse corresponsable también con el médico en caso de que haya un resultado negativo de la medicación. Este es un punto muy importante porque realmente es un aspecto que hasta ahora poco se había hablado.
Esto también va muy ligado, como hemos dicho, un cambio de paradigma con la motivación. Yo sé que para el farmacéutico comunitario, que está en su farmacia muchas veces con una gran burocracia, tener la motivación de un cambio tan importante es difícil y esto sí que es algo que únicamente lo puede hacer él y yo les animo encarecidamente que luchen por este futuro, luchando cada día, motivándose cada día y pensando que este futuro será un futuro cuando se alcance mucho más gratificante. Y evidentemente para llegar a este futuro es necesario ver qué necesidades de formación hacen falta. Hay muchas cosas o muchos aspectos que no se han trabajado. Por ejemplo, si queremos implantar un nuevo servicio, necesitamos conocer teorías de implantación, cómo implantarlo. Si queremos trabajar adherencia, pues no solo saber si el paciente es adherente o no, sino por qué. No es lo mismo un paciente adherente porque no conoce los medicamentos o porque no lo quiere tomar. Hemos de saber las causas, hemos de saber cómo comunicar, hemos de saber cómo tratarlo. Es decir, necesitamos todavía mucha formación para realmente dar estos servicios que son necesarios y que para el futuro serán cada vez más importantes. Tenemos que ir a una mayor cooperación entre niveles asistenciales, entre los farmacéuticos y con los otros profesionales. La farmacia del futuro tiene que ir aquí. No solo estamos hablando, por ejemplo, de algo que ahora se está trabajando, ya que es el servicio de conciliación de la medicación a la alta hospitalaria, que realmente es muy importante porque muchas veces los pacientes salen con muchos medicamentos y algunos de ellos pues que están con duplicidades o con errores de medicación, por lo tanto aquí es importante, pero también porque hemos de trabajar en cooperación con médicos, con otros profesionales, podemos hablar de psicólogos, podemos hablar de fisioterapeutas, de odontólogos, hemos de trabajar coordinado con todos ellos porque el paciente es uno y la medicación es única y hemos de conseguir la mejor rentabilidad, rentabilizar al máximo esta medicación en el paciente. La verdad es que no tengo datos cuantitativos que nos puedan garantizar o no garantizar que el 20% de las farmacias se ha alcanzado, pero sí cualitativos. Cualitativamente sí que ha habido un salto muy importante desde cuando Joaquín Bonal estaba de presidente en la Fundación y te agradezco mucho que hagas esta mención a él, porque en este momento tenemos muchos proyectos y muchos no proyectos, o sea, muchos ya planes implantados. Por ejemplo, en Cataluña está el cribaje por el que se cobra, en el País Vasco hay un plan de seguimiento farmacoterapéutico que aunque sea un grupo de pacientes reducidos ya también se está cobrando, en otras comunidades hay estudios de riesgo cardiovascular, es decir, hay toda una serie de servicios menor o mayor grado implantados, que eso ya es un punto, y ese sí que ha de ser el núcleo del cual debe explotar y hemos no de alcanzar este 20, sino de, yo pediría que pudiéramos superarlo, como haciendo mención a los 50 años del hombre en la luna, esperemos que todos estos proyectos sean este pequeño paso que nos permitan dar el gran salto que es una atención farmacéutica a todos los pacientes en España.